Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que me estáis viendo y también, pues bueno, saludar a las personas que nos verán en diferido. Hoy vamos a seguir con el apego y con el modelo Parcube. ¿Y qué vamos a trabajar hoy en particular? Hoy vamos a trabajar pues todo lo que compone el modelo Parcube, que es cómo nos relacionamos en función de las emociones más básicas que tenemos a la hora de relacionarnos. Que vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles serán? La conexión, el miedo, la rabia, la culpa y la vergüenza. Bien, entonces llegados a este punto, donde bueno, vimos en una primera clase lo que es el sistema de apego, explicamos lo que era el sistema de apego y también dimos unas pinceladas del modelo Parcube. En la segunda clase estudiamos todo lo que es la neurobiología del apego, haciendo especial hincapié en la teoría de Porges con el sistema, con los dos sistemas, el sistema polivagal, etc. Vamos ahora a hablar del modelo Parcube y vamos a dar pues bueno, vamos a dar una ampliación de la base y lo que es el origen y en qué se fundamenta. Fundamentalmente, para que lo entendáis, para que quede súper claro, el modelo Parcube es creado por Manuel Hernández para explicar la psicopatología de las personas en relación con nuestros primeros cuidadores en los primeros años de vida, con nuestros cuidadores principales. Estas experiencias tempranas van a condicionar, aunque no determinar, nuestras relaciones de pareja en la adolescencia y en la edad adulta, en lo que vamos a conocer después como el apego adulto. ¿Y en qué se va a basar este modelo? Se va a basar en las emociones más primitivas que nuestro cerebro usa para evaluar si estas relaciones son satisfactorias o no. Repetimos, estas emociones van a ser la conexión o pánico, miedo, rabia, culpa y vergüenza. Bien, ahora os voy a compartir en la pantalla, un segundo, porque lo que quiero es que veáis exactamente cuál es el diagrama, digamos así, que vamos a seguir, o lo que sería como la espina dorsal, ¿no? del modelo, que es esta que vais a ver aquí. Bien. ¿Mm? Vale. ¿Qué pasa aquí? Esto va a ser desde qué emoción yo me estoy relacionando. El pánico o la conexión. ¿Qué pasa? Si yo siento pánico en la conexión, evito que me vuelvan a hacer daño en las relaciones. Pero de dos maneras. De dos maneras. Yo puedo evitar completamente las relaciones o puedo evitar completamente la soledad. Porque lo que puedo tener es miedo a conectar porque me hagan daño o miedo a no conectar porque necesito al otro constantemente. Y en función de esto vamos a ver los diferentes estilos de apego que se van a dar. En cascada tenemos el miedo. Cuando yo siento miedo en las relaciones, evito sentir ansiedad y miedo es lo mismo. ¿Vale? De hecho, la ansiedad desde la terapia cognitivo-conductual se considera la emoción secundaria del miedo. Entonces, cuando hablamos de miedo, estamos hablando de ansiedad. Bien, ¿qué hago yo para evitar sentir ansiedad? Puedo actuar de forma rígida y controladora o puedo actuar de forma impulsiva. Si os dais cuenta, son antagonistas. La rabia, si yo utilizo la rabia como forma de relacionarme, puedo inhibir la rabia y someterme o puedo expresar la rabia y controlar a los demás. Es decir, rabia hacia adentro o rabia hacia afuera. La culpa, ¿para qué nos va a sentir? La culpa, como os dije en la clase anterior, va a ser una emoción que fundamentalmente lo que busca es reparar. En este caso, como estamos hablando de relaciones, reparar el vínculo. La culpa igual puede ser hacia adentro, yo me culpo a mí mismo y siento que puedo cambiar y que puedo reparar el vínculo, que además esto me dará sensación de control, pero también puedo culpar a los demás y sentir poder. Y luego la vergüenza me va a ayudar a sentir que soy aceptado. Como os dije en la otra clase, la vergüenza es una emoción completamente social que lo que nos hace, dejo ya de compartir, que lo que nos hace mostrar a los demás cuando sentimos vergüenza es que no somos una amenaza. Bien, la vergüenza
está muy relacionada, ¿os acordáis de la teoría polivagal de Porges que vimos en la clase anterior? La vergüenza está muy relacionada con la rama dorsovagal, porque paraliza. La vergüenza es una emoción que paraliza y está relacionada con lo que sería el sistema, la rama dorsovagal. Bien, vamos a ver. Aquí sí que quiero citar algunas frases de Manuel Hernández para que entendamos mejor de qué va este modelo y cuáles son sus bases. Una de ellas es que partiendo de emociones distintas podemos obtener resultados parecidos, que es lo que se conoce como equifinalidad. Por ejemplo, alguien que no quiera ser asfixiado en una relación, ¿no? Y otra persona que pueda temer hacer daño a los demás, van a evitar igualmente las relaciones. Es decir, yo tengo miedo a que los demás me controlen o tengo miedo a hacer daño a los demás porque he aprendido a relacionarme así, he aprendido que el miedo es una constante en la relación, pero al final el objetivo puede ser el mismo. Perdón, o sea, la finalidad, la conducta va a ser igual, pero de la base de la que parte la emoción es completamente diferente. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Qué pasa con el tema del control? Imaginaos que yo he sido sobreprotegida en la infancia. Si yo he sido sobreprotegida en la infancia donde he sentido un excesivo control sobre mí, yo puedo hacer dos cosas. Puedo evitar conectar con los demás porque siento que me van a controlar o por el contrario puedo controlar a los demás porque es una forma en que yo vuelva a tener el control que no he sentido. ¿Bien? Bien, entonces ahora lo vamos a ver todo más claro. Vamos a ir emoción por emoción viendo cómo se llaman los distintos estilos de apego y cómo se relacionan los distintos estilos de apego en función de cada emoción. Bien, desde el pánico, todo lo relacionado con la conexión. Cuando hablamos de pánico, estamos hablando de todo lo relacionado con la conexión emocional. Vamos a llamar al apego evitativo a qué estilo de personas o a qué tipo de personas, vamos a decirlo así. Evita toda conexión, no teniendo pareja o relacionándose desde la distancia emocional. Se comportarán como los demás esperan que se comporte. Y si entran en una relación, lo harán cuidando de los demás o evitando conectar por miedo a sufrir. Y aquí vamos a ver que hay dos tipos. Vamos a encontrar a los evitativos dependientes, que los que sois psicólogos seguramente los conoceréis como los codependientes, que son cuidadores compulsivos, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas cuidan de los demás, pero porque sienten que es su obligación. No entienden otra forma de estar, ¿no? Tienen mucha culpa, muchísima culpa, que intentan reparar cuidando de los demás. Es verdad que, es verdad que hay momentos en los que se llenan de rabia porque son las típicas personas que cuando llegan a consulta, básicamente el discurso es que doy y doy y doy y no recibo a cambio. Es verdad que ya muchas veces llegan extasiados y llegan muy, muy quemados, pero es cierto que hasta que se produce eso son personas que, digamos, su guión de vida, que nos diría Eric Berne, es precisamente cuidar a los demás. Es esa codependencia, es estar ahí, pero por la enorme culpa que sienten, ¿no? Es la forma de conectar con el otro es desde el cuidado compulsivo. Yo te cuido. Pero también vamos a tener, por otro lado, los evitativos controladores. ¿Estos cómo van a conectar o cómo van a desconectar? Más bien conectan desde la frialdad. Controlan al otro desde la distancia, desde la frialdad. Vale, personas que hacen ghosting. Esto es un evitativo controlador. ¿Vale? Bien. Ojo porque con este tema del ghosting, que últimamente está muy, muy de moda, tenemos que afinar también bastante porque a día de hoy a todo se le llama ghosting. Y claro, yo por ejemplo sí que he tenido ya alguna persona que otra de un estilo de apego muy ansioso que consideran que les están haciendo ghosting cuando no aceptan los límites. Es decir, en el momento en que yo abandono una relación y te digo, quiero dejar esta relación y no quiero saber más de ti, y esa persona ya no contacta contigo, no te está haciendo ghosting.
ha dejado la relación y te ha dicho claramente que no quiere mantener más vínculo emocional contigo. Por el motivo que sea, que eso luego ya se podrá trabajar. Pero eso no es ghosting. Eso es una persona que ha marcado un límite. Repito, por el motivo que sea, justo o injusto, ahí no estoy entrando. Pero esto también es importante porque nos vamos a encontrar con pacientes muy ansiosos que en cuanto pierden el contacto con el otro, sienten que les están haciendo ghosting y no son capaces, digamos, de entender o respetar los límites que la otra persona les ha puesto. Bien, entonces, vemos que desde la conexión tenemos apego evitativo, evitativos dependientes que se relacionan desde el cuidado hacia los demás, evitativos controladores que se relacionan desde el desinterés o la frialdad emocional, no conectan emocionalmente con los demás. Y luego, por otro lado, vamos a tener el apego ansioso. El apego ansioso es todo lo contrario. El apego ansioso necesita conectar a cualquier precio, independientemente de que la relación sea tóxica o le haga daño. Y el miedo a perder la relación supera el miedo al daño que le puedan hacer. Me imagino que esto ya os sonará un poco a dependencia emocional, ¿no? Efectivamente, aquí vamos a encontrar dos tipos en el estilo de apego ansioso según el modelo Parcube. Por un lado vamos a encontrar los ansiosos dependientes que satisfacen siempre las necesidades de los demás olvidándose de las suyas, pero con un objetivo, no ser abandonados. Y claro, aquí os podéis preguntar, bueno, pero esto es muy parecido a los evitativos dependientes. No, el evitativo dependiente está convencido de que lo que tiene que hacer es cuidar a los demás para ser visto. El ansioso dependiente no lo hace porque esté convencido de eso. Lo hace para no ser abandonado. Es decir, la finalidad, así como en el evitativo dependiente, el cuidar es un fin en sí mismo, en el ansioso dependiente, el cuidar es un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? No ser abandonado. ¿Mm? El ansioso dependiente va a soportar humillaciones y malos tratos con tal de que la relación no se rompa. Esto es lo que en la psicopatología más conocida conocemos efectivamente como los dependientes emocionales. ¿Mm? Los ansiosos dependientes o dependientes emocionales se van a caracterizar por tener relaciones bastante tormentosas y encajan además muy bien con los anteriores, con los evitativos controladores. ¿Mm? Es decir, el evitativo controlador, que ya os he dicho antes, ya a que dan, conectan desde la frialdad, no muestran interés, realmente no son capaces de conectar en esencia, a fondo. Esto ya nos huele a narcisismo, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Los evitativos controladores y los ansiosos dependientes suelen complementarse muy bien. No digo que de manera sana, sino que se complementan muy bien. Los ansiosos dependientes o dependientes emocionales son personas que en terapia, sobre todo, lo que vamos a observar es que han tenido muchísimas relaciones tormentosas, muchísimas relaciones de ida y vuelta, donde se vuelven, se maltratan, vuelven otra vez con la relación, soportan humillaciones, soportan frialdad, sí soportan ghosting, hacen lo que sean con tal de no ser abandonados. Pero pasa una cosa curiosa con este tipo de personas. Y es que cuando por fin la relación se rompe, que la mayoría de las veces no la rompen ellos, sino que la rompe el narcisista. Cuando la relación se rompe, los ansiosos dependientes suelen encontrar parejas de transición que son todo lo que aparentemente desean. Buenas personas, es que es tan bueno o es que es tan buena, es que es tan... Pero me aburro, le falta algo, le falta chispa. Es como esa necesidad adrenalínica que necesitan o que encuentran en una relación más conflictiva y más tormentosa, ¿no? Esto os lo digo también, pues bueno, para que vayamos viendo cómo funciona. Y luego tenemos los ansiosos controladores, que esto es muy interesante porque es para mí una de las claves más interesantes del modelo Parcube, porque siempre hemos creído
que los psicópatas, los maltratadores, los narcisistas, eran de un estilo de apego evitativo, siempre se les ha metido en el estilo de apego evitativo. Pero aquí el modelo Park-V nos dice, no, estos son ansiosos, pero son ansiosos controladores y necesitan controlar al otro. ¿Cómo lo hacen? Humillándole, despreciándole, teniendo el control. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, los evitativos, si os dais cuenta, los evitativos son más controlados. Son controlados en la expresión emocional. Digamos que la expresión emocional va hacia adentro, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, los ansiosos, la expresión emocional va hacia afuera, tanto en positivo como en negativo. Entonces, el ansioso dependiente también puede agredir verbalmente, puede mostrarse agresivo verbalmente, porque también evidentemente tienen un límite. Y muchas veces, cuando toleran malos tratos, la rabia se va acumulando y evidentemente un ansioso dependiente también puede explotar. Pero generalmente le va a poder más el miedo al abandono, el miedo a que termine la relación, a el dolor que sufre por el maltrato. Sin embargo, el ansioso controlador lo que va a hacer es humillar, despreciar para poder controlar al otro. Es aquí, vamos a ver, para que lo veamos más claramente, el maltratador del libro. Aunque hay dos tipos de maltratadores, yo en violencia de género aquí os hago un inciso. En violencia de género, que también lo vamos a ver más adelante, el otro tipo, se habla de dos tipos de maltratadores, los cobra y los pitbull. Estos serían los pitbull, ¿no? Que son los que muerden, es una rabia caliente, ¿no? Insultan, maltratan, vejan, ¿bien? Y además suelen tener también problemas fuera de la relación de pareja, ¿no? Más rasgos sociopáticos, suelen tener problemas con la ley, suelen tener conductas delictivas, suelen tener mucha falta de control de impulsos, pero luego tenemos a los cobra, que más adelante vamos a ver que son los psicópatas fríos, ¿no? Los cobras son fríos, es una rabia fría, es una rabia que va mucho más por lo pasivo-agresivo, ¿no? Son estos que son más de guante blanco. Los cobra pueden ejercer la violencia, pero es una violencia mucho más psicológica. Esto, bueno, esto es un apunte que os doy por si habéis trabajado en violencia de género, para que también veáis cómo estos estilos de apego del modelo Park-V encajan también pues con otros prototipos o estilos de personalidad que podemos ver en otras disciplinas. Bien, y un tercer tipo que vamos a encontrar en función de la conexión o del pánico son cuando se mezcla el estilo de apego evitativo alternando con el ansioso. ¿Te acuerdas, Adriana, cuando me comentabas que a veces una persona parece de estilo de apego evitativo y de estilo de apego ansioso? Pues aquí les tenemos, aquí es donde están. Es decir, van oscilando, ¿no? Fundamentalmente cuando siente que tienen el poder, el control. Es decir, un dependiente emocional o un ansioso dependiente, vamos a llamarle así desde el modelo Park-V, rara vez asume el otro rol, ¿no? Pero en este caso encontramos un tercer subgrupo que son esas personas que oscilan entre estrategias de apego evitativo con estrategias de apego ansioso. ¿Y cuáles son estas personas? Que es lo que decíamos al principio del curso. Cuando estas personas se relacionan cuando hay miedo, desde el miedo. Para ellos las relaciones suponen miedo. Y aquí estaríamos en lo que se llama el apego desorganizado. Entonces, claro, yo voy mezclando estilos, ¿pero por qué? Porque para mí la conexión implica miedo, me da miedo conectar. Aquí tendríamos también pues el TLP. Tendríamos parejas que se conectan desde manera muy tóxica, ni contigo ni sin ti, con muchas rupturas, muchas reconciliaciones, donde hay agresión, luego hay unas reconciliaciones que son muy dopaminérgicas y muy adrenalínicas, ¿no? Y la relación se mantiene así, además, sobre todo marcada por el refuerzo intermitente. Entonces, aquí es donde estaría ese grupo de personas que van oscilando en un tipo de estrategia u otra. ¿Qué es lo importante, no? O sea, al saber esto, Adriana, yo le digo a Adriana porque es la que me hizo la pregunta, pero también os lo digo a todos, si vemos que una persona oscila desde estrategias evitativas y estrategias ansiosas,
Lo que ya sabemos según el modelo Parkour es que para esta persona las relaciones le dan miedo. Hay un componente de miedo en la relación. Entonces, esto es muy interesante porque ahí es donde tenemos que indagar. ¿En qué momento las relaciones, la conexión con los otros supuso una amenaza para ti? ¿Mm? Y daros cuenta que aquí podemos encontrar, evidentemente, dos estilos. Va a haber personas que te lo sepan verbalizar, ¿no? Si predomina la parte más ansiosa, pero va a haber personas, si predomina la parte más evitativa, que no. No sé si os acordáis de un paciente que os comenté que tenía una hipocondría. La hipocondría es un trastorno de ansiedad y él, según él, tenía una infancia perfecta maravillosa. Y a la tercera sesión su padre le pegaba palizas un día siguiente también. Entonces, claro, quiero decir, nunca os fiéis o que os salte la alarma cuando las infancias son ideales y perfectas. Eso es una red flag. Porque no existen infancias perfectas, ¿no? Además, es en la infancia donde se generan los traumas y todos venimos traumatizados, ¿no? Además, decía Freud, los hijos sobreviven a pesar de los padres. Pues es que es verdad, ¿no? Entonces, hay padres, sí, por muy bien que lo hagan, no te tienen por qué maltratar, pero los padres siempre te van a traumatizar, ¿no? Esas heridas narcisistas que quedan en la infancia van a estar ahí. Entonces, por eso, las infancias perfectas, muy idealizadas, son quizá las que merecen todavía más interés por nuestra parte, ¿no? Porque pueden ser pacientes muy evitativos que hayan normalizado todo lo negativo, que se hayan disociado de su emoción y que todo lo perciban como una especie de idealización. De hecho, hay un concepto que se llama la idealización delirante, ¿no? Cuando tenemos hijos, que es el caso de mi paciente, eso sería una idealización delirante. Cuando yo percibo a mis padres como unos padres perfectos y realmente me han maltratado, estamos en lo que conocemos como una idealización delirante. Bien, breve resumen. Desde la conexión encontramos estilo de apego evitativo. Evitativo dependientes, ¿qué van a hacer? Van a conectar con los otros cuidando, cuidadores compulsivos. ¿Pero por qué? Porque están convencidos de que eso es lo que tienen que hacer, de que es su posición existencial en la vida. ¿Mm? Vamos a tener también evitativos controladores, no conectan. Fríos, distantes, no conectan emocionalmente. Vamos a encontrar, por otra parte, el estilo de apego ansioso, los ansiosos dependientes, que ellos lo que más les importa es la conexión a toda costa, independientemente de que la relación sea sana o insana completamente, y soportan todo tipo de humillaciones con tal de que el vínculo no se rompa. Y luego también encontramos los ansiosos controladores. ¿Estos qué van a hacer? Conectan humillando al otro, porque al otro le perciben como una amenaza. ¿Mm? La conexión para ellos es una amenaza. Entonces yo tengo que humillarte a ti, yo tengo que bajarte a ti para yo sentirme bien. Y luego tendríamos el estilo de apego más desorganizado, donde se mezclan ambas estrategias y que aquí encontramos las relaciones H, que llama Manuel Hernández, que son relaciones que están plagadas de rupturas, de reconciliaciones y muy tormentosas. Aquí estaríamos en lo desorganizado. Y aquí, por ejemplo, a nivel de psicopatología que podamos entender como psicólogos, estaríamos en los TLPs, trastornos límite de personalidad. Bien. ¿Qué pasa cuando la persona tiene miedo? Cuando la persona tiene miedo puede tomar varias estrategias. A veces la persona puede tener miedo a sentir, ¿m? Y evita sentir conectando con las actividades, no conecta con las personas. Esto es lo que se llama la autorregulación, ¿no? Entonces, esto es una estrategia muy evitativa. Los evitativos, para saber básicamente si una persona es ansiosa o evitativa, hay una pregunta que funciona muy bien y es, ¿tú cuando te sientes mal, qué haces para sentirte mejor? Y le puedes dar, por ejemplo, dos opciones. Eh, ¿Te pones a leer un libro? ¿Te pones a trabajar? ¿O prefieres llamar a un amigo de confianza o a una persona de confianza para hablar con esa persona? Las personas de estilo evitativo te van a responder que lo primero, porque se autorregulan solos y se autorregulan haciendo actividades. Y las personas de un estilo ansioso necesitan corregularse con los demás.
necesitan llamar a alguien, contar cómo se sienten y que el otro les regule emocionalmente. Están siempre en la corregulación emocional. Bien, también podemos tener miedo, cuando tenemos miedo podemos tener miedo a la imprevisibilidad de los otros, a no saber qué va a pasar, ¿no? Y aquí lo que puedo hacer es evitar el malestar siendo impulsivo, buscando recompensas a corto plazo y controlando a los demás. Si yo controlo, si yo te controlo, si yo sé dónde vas, con quién vas, a la hora que vas a volver, lo que te vas a poner, lo que vas a hacer, lo que no, siento seguridad, porque ya eres previsible para mí. Entonces, yo sabiendo lo que vas a hacer tú, te haces previsible para mí, con lo cual no me vas a sorprender. Puede pasar también que tengamos miedo a no sentir. Así como los evitativos tienen miedo a sentir, también puede pasar que exista ese miedo a no sentir y que estas personas, para dejar de sentir ese miedo, necesiten constantemente estímulos nuevos. No soportan la monotonía y necesitan estar constantemente regulándose con cosas nuevas, ¿no? Son personas muy adrenalínicas, pero lo que subyace es el miedo a no sentir. Fijaos, aquí hay un ejercicio que mando yo a mis pacientes, que es un ejercicio muy simple y nadie es capaz de hacerlo. O si lo hacen, es quédate 10 minutos sentado sin hacer nada. 10 minutos. Esa conexión de las personas consigo mismas, sobre todo las que sienten vacío, les resulta insoportable. Y muchas veces te dicen, no, es que justo me llamaron por teléfono, claro, lo tenía que coger, uy, me acordé de que tenía que hacer, uy, es que me vino, porque necesito salir de mí mismo. No puedo estar 10 minutos conectando con mis emociones o con lo que siento. Y es un ejercicio que te da bastantes pistas sobre cómo se siente la persona consigo misma, ¿no? Y cómo se regula. Bien. Vamos a tener también miedo a no valerse por sí mismos. Así como hemos hablado antes de la dependencia emocional, dentro de la dependencia emocional, porque la dependencia emocional, que son lo que llama Manuel los ansiosos dependientes, la dependencia emocional como trastorno no existe per se en el DSM-5. Lo que encontramos es el trastorno de personalidad por dependencia y la dependencia emocional es un subtipo. ¿Y en qué se diferencia? Pero fijaos qué interesante porque aquí es donde viene que aparentemente desde una conducta muy parecida encontramos un origen muy diferente. Una persona con un trastorno de personalidad por dependencia es una persona que siente que no puede hacer nada solo. Y en la infancia probablemente ha sufrido sobreprotección. Son personas que se ven incapaces de solventar los problemas del día a día. Una persona con dependencia emocional es muy capaz de solventar los problemas del día a día, pero lo que tiene es muchísimo miedo al abandono emocional. Entonces, claro, a priori podemos encontrar una persona que necesite estar con alguien, ¿no? Que necesita mucho a su pareja. Pero ¿cuál es el motivo? Es completamente diferente. De hecho, en la dependencia emocional va a venir de un sentimiento de abandono en la infancia y el trastorno de personalidad por dependencia va a venir de una sobreprotección en la infancia, que es todo lo contrario. Pero fijaos, desde extremos opuestos llegamos a lo mismo. Esto es lo que hablamos con la equifinalidad, ¿no? Este es otro ejemplo. ¿Y qué va a pasar con la rabia cuando nos relacionamos desde la rabia? Bien, aquí lo primero es que hay que dar un apunte porque la rabia está muy denostada. Yo cuando llegan muchos pacientes a mi consulta, suelen, vamos, yo tengo mucho cuidado cuando veo que el paciente siente rabia, tengo mucho cuidado a la hora de decir o de preguntar, ¿y por qué estás tan enfadado o por qué sientes tanta rabia? Porque aquí hay cosas que no nos permitimos. Una es la rabia y otra es la envidia. Si os dais cuenta, nadie siente rabia y nadie es envidioso, ¿no? Yo es rabia, no. Y la rabia es una emoción que hay que dar mucha psicoeducación, porque la rabia es una emoción que necesitamos para sobrevivir. Si no sintiésemos rabia, no podríamos protegernos de las injusticias, ni podríamos proteger a los demás de las injusticias. Entonces hay que hacer saber al paciente que la rabia es muy necesaria. Otra cosa es cómo se expresa esa rabia, pero la rabia es tremendamente necesaria. Entonces, ¿qué va a pasar
cuando yo sienta rabia hacia adentro. La rabia hacia adentro fundamentalmente lo que se va a traducir es en culpa. Cuando yo siento rabia inhibida, que es rabia hacia adentro, eso se va a transformar en culpa, ¿no? Y la culpa me va a dar la oportunidad de poder reparar el vínculo. Es decir, podemos encontrar rabia hacia adentro, ¿no? ¿Y con qué conecta esto la culpa? Pacientes evitativos. Cuando la rabia es hacia adentro, el paciente va a ser evitativo. Como os he dicho al principio, los evitativos no expresan las emociones, no significa que no las sientan. Las sienten hacia adentro y en el caso de los pacientes evitativos, esa rabia inhibida se transforma en culpa. Y en culpa, y ahora lo veréis, el evitativo dependiente, como yo me siento muy culpable de todo, yo cuido a los demás para reparar el vínculo. El paciente evitativo dependiente va a estar siempre dominado por la culpa. Sin embargo, los pacientes de estilo ansioso van a echar siempre la culpa a los demás de todo aquello que les ocurre. Esto es algo también muy interesante para que sondeéis en terapia. ¿A quién echo la culpa de lo que me pasa? ¿Es a mí? ¿Soy yo el culpable? Es una narrativa donde la persona se ceba, ¿no? Consigo misma y además les cuesta mucho aceptar la responsabilidad en los otros, sobre todo cuando trabajamos con las figuras de apego. En esto sí que hay que tener bastante cuidado y mucho tacto, porque, y claro, aquí entramos en disociación, que ya os lo explicará mi compañera Marisa, pero cuando mi madre ha cuidado mucho de mí, o yo siento que ha cuidado mucho de mí, que me ha protegido, pero hay una parte que también me ha hecho mucho daño, si yo ataco a esa madre, si yo le digo, bueno, pero es que tu madre también te maltrataba, lo más probable es que la persona defienda a su madre. Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado con cómo trabajamos estos temas en la infancia y sobre todo decirle a la persona que no vamos a juzgar a sus figuras de origen. Nosotros no vamos a juzgar, no vamos a entrar en eso porque esas personas han aprendido estos patrones también, o sea, son transgeneracionales, son patrones que se van aprendiendo. Entonces tenemos siempre que respetar a esas figuras de origen, pero generar una narrativa que sea coherente con cómo la persona funciona a día de hoy. ¿Mm? En el caso, por ejemplo, de este paciente que os comentaba del... que era TOC, que su padre le maltrataba, esto es rabia inhibida. Es una rabia inhibida que evidentemente viene de sufrir muchísimo maltrato, donde toda esa rabia que no ha podido expresar hacia la figura de apego se ha inhibido hacia adentro, y esa rabia se transforma en la psicopatología. Entonces, claro, hay que rescatar a la persona en el sentido de hay que darle una narrativa para que entienda esa rabia y para que la recoloque. Pero eso no significa que tenga que salir a insultar a su padre, ni que en muchos casos tenga que hablar con su padre o tenga que intentar hacer nada con su padre, porque a veces hasta incluso los padres han muerto, ¿no? Pero bueno, aquí sí que hay ejercicios para poder entender ese vínculo. Pero lo importante, lo que nos va a dar, digamos, la salud o sanar el trauma, es que la persona pueda generar una narrativa de por qué funciona, cómo funciona, en función precisamente de lo que vivió en la infancia. Pero para eso hay que dar una coherencia a lo que yo he vivido y un significado a todo lo que yo he vivido. Bien. La rabia expresada se expresa, podemos expresarla de forma inapropiada a los demás y la rabia expresada de forma inapropiada a los demás nos da control. Fundamentalmente lo que nos hace es sentir control sobre el otro, sentir poder, sentir control. Y luego, con respecto a la rabia, vamos a encontrar un tercer grupo, que es el que conectaba con lo que os he comentado antes de la rabia fría o los psicópatas, que son las conductas pasivo-agresivas. ¿En qué consiste una conducta pasivo-agresiva? Una conducta pasivo-agresiva se van a alternar estrategias de sumisión y agresión. Es decir, la persona se somete, pero la persona se somete esperando su momento.
Las personas pasivo-agresivas son personas que sienten muchísima rabia y muchísimo deseo de venganza. Es decir, yo me someto ahora porque veo que no puedo contigo, pero cuando tenga una situación de poder y de control, voy a cargar con todo lo que pueda. Bien, entonces es una rabia que va alternando sumisión con expresión, ¿no? Con control. Y lo que os comentaba antes, la rabia puede ser fría o la rabia puede ser caliente. La rabia fría es una rabia calculada que aparece de forma taimada, está más bien relacionada con la sociopatía, no, perdón, con la psicopatía, y la rabia caliente o reactiva es una rabia más relacionada con la sociopatía. La rabia fría es se culpan sin sentir rabia, es característica del estilo de apego evitativo, una rabia fría. Todo lo que sea frío, todo lo que sea falta de conexión, todo lo que sea no expresar, siempre va a ir con el estilo de apego evitativo, como vamos viendo. Pero eso no significa que no expresar haga a los evitativos en no sentir, ¿no? O que sean personas, pues que bueno, ¿no? Que son balsas de aceite, ¿no? Porque evidentemente la persona se va llenando emocionalmente. ¿Mm? Entonces, la rabia fría o proactiva va a ser más típica del estilo de apego evitativo, que fingirán estar bien cuando se sienten mal. ¿Mm? Y la rabia más caliente o reactiva va a ser más típica del estilo de apego ansioso. Expresarán la rabia como forma de controlar a los demás. También pueden fingir indefensión mostrándose vulnerables. Harán sentir culpables a los demás. Así como el estilo de apego evitativo. No, no, yo estoy bien. Yo estoy bien, pero estoy mal en el fondo. Y esa rabia me la voy quedando. Y esa rabia sí que puede dar lugar a conductas pasivo-agresivas. Las personas de un estilo de apego ansioso no suelen ser pasivo-agresivas. ¿Por qué? Porque estallan, son explosivas. El estilo de apego ansioso es explosivo. El estilo de apego evitativo es implosivo. Bien. La culpa. ¿Cómo podemos relacionarnos desde el modelo Parcube cuando sentimos culpa? ¿O cómo podemos relacionarnos no cuando sentimos que los demás son culpables? Pues lo que os he comentado antes. La culpa hacia adentro, culparse a uno mismo, estilo de apego evitativo. Exagerar la responsabilidad sobre los actos. Si os dais cuenta o alguna vez os ha pasado en terapia, es muy del apego evitativo, de una cosa que han hecho mal, entender que el resultado de todo es culpa de ellos. Son personas que se culpan muchísimo. Como os estaréis imaginando, el estilo de apego evitativo lo que tiende es al perfeccionismo. Va a tender siempre al perfeccionismo. Son personas que nunca es suficiente, nunca, siempre se puede hacer de una manera mejor, siempre se puede hacer de una forma más correcta, siempre. Sin embargo, el estilo de apego ansioso, la pareja es la que siempre puede hacerlo un poco mejor, siempre podría estar un poco más disponible, siempre podría quererme un poco más. Entonces, claro, son estilos de apego que se complementan muy bien. Como os dije, creo, en una clase, una de los termómetros para detectar el estilo de apego ansioso, sobre todo cuando trabajéis en terapia de pareja, es, es si es suficiente o no las demandas. Yo, por ejemplo, cuando establezco en terapia de pareja demandas, evidentemente no establezco 10 demandas, eso es una barbaridad. O sea, vamos a ir, o sea, tiene que haber 3, 4 demandas, porque si tú tienes 10 demandas con respecto a tu pareja, es que no te gusta tu pareja. Te gustaría que fuese otro y ya, claro, no te gusta, porque es que 10 demandas es otra persona, ¿no? Pero sí puede haber 3, 4 cosas, vale. En el momento en que esas 3, 4 cosas se vayan solventando y aparecen otras 3 o 4 cosas, estamos en un estilo de apego ansioso. Nunca es suficiente. Así como el estilo de apego evitativo intentará siempre hacerlo todo de manera perfecta. Bien. Entonces, la culpa hacia adentro, como hemos dicho, estilo de apego evitativo. Como siento culpa hacia adentro, ¿cuál va a ser mi forma de sentirme mejor? Porque como siento mucha culpa por todo lo que hago, la forma que yo tengo de sentirme mejor es cuidar a los demás. Voy a cuidar compulsivamente.
voy a hacer cosas por los demás para dejar de sentirme culpable, porque es la forma que yo tengo de volver a conectar y reparar el vínculo. ¿Mm? El estilo de apego ansioso, ¿por qué se va a caracterizar? Por culpabilizar a los otros. Me eximo de la responsabilidad y culpo a los otros. Controlo a los demás haciéndoles sentir culpa. ¿Mm? Es decir, desde el estilo de apego evitativo, la culpa hace que yo, para dejar de sentir culpable, cuide a los demás, y desde el estilo de apego ansioso, controlo a los demás haciéndoles sentir culpables. ¿Cómo puedo hacerles sentir culpables? Finjo indefensión, puedo hacerlo desde la manipulación, puedo hacerlo también quitando seguridad al otro, pero el objetivo es que el otro se sienta culpable. ¿Bien? ¿Vale? Bien. Y ya nos vamos a la vergüenza. Vale. Aquí, igualmente, la vergüenza puede ir hacia adentro. Puedo sentir muchísima vergüenza. Esto pasa muchísimo también en los evitativos. Los evitativos van a estar dominados por la culpa y la vergüenza. Van a ser sus dos emociones que van a su línea de flotación. Y volvemos a lo mismo. Como yo siento vergüenza, que la vergüenza al final la vergüenza es una cosa. La vergüenza es, soy defectuoso. Hay algo en mí que me hace defectuoso, y esto es muy de los evitativos. ¿Por qué el evitativo muchas veces rechaza el vínculo? ¿Por qué el evitativo muchas veces no quiere intimar con los demás? Porque hay, digamos, un anclaje en su pensamiento, que es: cuando me conozcas de verdad y descubras cómo soy, me abandonarás tú. El estilo de apego evitativo se siente defectuoso, siente que hay algo de malo en él. Y efectivamente, ¿por qué? Porque de pequeño, cuando han sentido, el evitativo, cuando ha sentido, se le ha hecho ver que eso está mal. No llores, que es de niñas. ¿Mm? Entonces, un hombre que en un momento dado se sienta vulnerable o sienta que tiene una determinada respuesta emocional, lo va a percibir como algo malo, como algo defectuoso, ¿no? Entonces, si yo me relaciono con una mujer y en un momento dado se da cuenta, una mujer o con un hombre, me da igual, en un momento dado se da cuenta de mi vulnerabilidad, de que yo puedo llorar, si llega un momento en el que yo necesito llorar, va a descubrir que soy defectuoso, ¿no? Son cosas que a priori parecen muy elementales, pero que forman lo que son los estilos de apego. Entonces, ¿qué mensajes te han mandado en la infancia? ¿No? ¿Cuáles han sido esos mandatos familiares? ¿Qué se te ha permitido? ¿Qué no se te ha permitido? ¿Qué emociones se han permitido y cuáles no? Esto es una pregunta también que es importantísima para conocer los estilos de apego. ¿Qué emociones se permitían en tu familia y cuáles no? Porque generalmente en los estilos de apego evitativo se va a permitir la alegría, se va a permitir la rabia a veces, pero no se va a permitir la tristeza. La tristeza va a ser una emoción que no se permita. Y muchas veces, cuando la persona sienta tristeza, va a puentear a la rabia. Entonces, una pregunta de vital importancia es: ¿qué emociones se han permitido en tu familia y cuáles? Bien. La vergüenza también puede ir hacia afuera, avergonzar a los demás como forma de evitar sentirme defectuoso. Esto es muy típico de los narcisistas, ojo también. El narcisista siente mucha vergüenza, pero para paliar esa vergüenza lo que hace es avergonzar al otro, es humillar al otro. Pero aquí estaríamos en el estilo de apego más ansioso. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso para que veáis los estilos de apego, que en la siguiente clase vamos a ver con más profundidad. Tenemos, en función del pánico, todo lo relacionado con la conexión emocional. El apego evitativo, que tendremos los evitativos dependientes, cuidarán a los demás como forma de dejar de sentir culpa. La rabia será inhibida. Y en cuanto a la vergüenza, van a sentirse defectuosos.
Por otra parte, tenemos los evitativos controladores, que no van a conectar con los demás, se van a relacionar desde el desinterés y desde la frialdad emocional, pueden hacer sentir culpables a los demás, es una rabia que va a ser más fría, que puede llevar a conductas pasivo-agresivas. Es una rabia fría, una rabia calculada. Luego tenemos el estilo de apego ansioso. El apego ansioso vamos a encontrar los ansiosos dependientes, que es lo que conocemos como dependencia emocional, que la culpa hacia afuera, la rabia hacia afuera, ¿vale? La vergüenza también posiblemente avergüencen a los demás cuando se sienten atacados o se sienten avergonzados. Y luego tenemos desde el miedo cómo nos vamos a relacionar. Miedo a sentir, miedo a no sentir, miedo a valerme por mí mismo, miedo al abandono o miedo a la imprevisibilidad de los otros, a no saber qué va a pasar. Entonces, en lo referente al miedo, esto va a ser tremendamente importante saber hacer las preguntas adecuadas. En cuanto al miedo, ¿te da miedo? Aquí lo tenéis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te da miedo? ¿Te da miedo a sentir? ¿Te da miedo a que los demás hagan algo imprevisible que tú no puedas controlar? ¿Te da miedo no sentir? ¿Qué haces cuando tienes una sensación de vacío? ¿Te da miedo no saber valerte por ti mismo? ¿Te da miedo el abandono? Con estas preguntas vamos a saber cómo la persona funciona en relación con la emoción del miedo. ¿Bien? ¿Vale? Bueno, pues si queréis vamos a dar paso a las preguntas, que seguramente que hay bastantes. ¿Quién quiere empezar? Comienzo yo. Sí. Hola, Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, como siempre, estupendo, estupendo escucharte porque tienes una claridad expositiva maravillosa y bueno, Gracias. A ver, también quiero que sepáis que el modelo es muy novedoso, entonces, pues bueno, sí, sí. quiero decir que estamos aquí trabajando con conceptos que son muy nuevos, o sea que si yo en un momento dado también me confundo, pues de antemano os pido mil perdones, que también me puede pasar y como buena evitativa dependiente me siento muy culpable. Así que dicho esto, como necesitaba Las soltar, confesiones, las confesiones. soltar esa culpa, ya te la he soltado a ti, Emilio. Cuéntame. Mira, yo lo que siempre he entendido Sí, cuando tú has hablado del miedo, un poco la he igualado a ansiedad. sí, Eh, yo siempre he entendido que el miedo es algo más presente, es más objetivo, más agudo, que está como fuera de ti, externo, mientras que la ansiedad es algo más futuro, más subjetivo, más perfecto. interno. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Lo que pasa es que estamos en el modelo Parcube. Y en el modelo Parcube, cuando hablamos de miedo o ansiedad, es lo mismo porque es la emoción que nos va a surgir a nivel relacional. Pero es otro concepto. O sea, no es el concepto de la terapia cognitivo-conductual, que tienes toda la razón. El miedo es estímulo presente, veo un perro, tengo miedo, ansiedad es estoy aquí, pienso que me voy a encontrar con el perro y ya tengo ese miedo porque es anticipatoria. Totalmente. Pero estamos en otro modelo. Entonces, en el modelo Parcube, las emociones que nos importan son a nivel relacional, ¿no? Y vamos a asimilar el miedo a la ansiedad. Por eso hay que, digamos, cambiar un poco el Sí, chip y entender el miedo como el miedo o la ansiedad que me generan las relaciones. No es tanto a presente, no, es otro concepto. Es el miedo. Cuando yo siento miedo en una relación, ¿cómo actúo? ¿Cómo me regulo? ¿Qué hago? ¿Y cómo hago para sentirme mejor? ¿Te he perfecto, respondido? perfecto. Sí, sí, quería como, habría que buscar una Sí. palabra híbrida. Claro, un nuevo Bien, concepto. Pero bien, bueno, sí que es verdad que lo entendemos desde este axioma. Muchas gracias, Emilio. gracias. ¿Alguien más? Hola Beatriz, soy Laura. Hola, Laura, te Bien, veo. ¿qué tal? Mira, yo quería a ver si me podías Sí, aclarar entre el sí. sociópata y el psicópata, cómo están Te oigo un relacionados. poco. ¿Me Vale. oyes? Sí, Ah, ahora. Sí, sí, ¿cómo está sí. relacionado cada uno con los estilos de apego? Perfecto. Psicópata, apego evitativo. Sociópata, apego ansioso.
¿vale? Porque el psicópata va a ser rabia fría, y el sociópata va a ser rabia caliente. ¿Vale? Entonces, el psicópata va a venir desde el apego evitativo y el sociópata va a venir desde el apego ansioso. Que al sociópata en el modelo Parcube lo vamos a denominar más bien antisocial. ¿Vale? El psicópata se va a quedar en psicópata y lo que entendemos por sociópata lo vamos a llamar antisocial. Y va a venir desde el apego ansioso. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. A ti, Laura, gracias. A ver, ¿qué se os ocurre Hola, más por ahí? Beatriz. Hola, ¿quién me está hablando? ¿Se me oye bien? Sí, Adriana, ¿qué tal? Cuéntame, Adriana. ¿Qué tal? Bueno, Beatriz, muchas gracias. La verdad que, como ha dicho mi compañero, o sea, es que habla súper bien, de verdad. Se me pasa la hora volando. Yo Gracias. tengo una pregunta. Dime. Cuando has dicho lo de una pregunta para saber si son evitativos o ansiosos, ¿Sí? y has dicho, tú cuando te sientes mal, ¿qué haces para sentirte mejor? Eso es. Y aquí tengo un poco de confusión porque, por ejemplo, una persona introvertida viene dada por su apego. Es decir, si tienes un apego evitativo, vas a ser introvertido o no tiene nada que ver. Mira, yo aquí el tema de introversión, extraversión, no lo veo tan claro. No lo veo tan claro. Es que, ¿Vale? claro, me da que pensar, o sea, por lo que hemos hablado, que una persona evitativa va a tener, o sea, va a ser introvertida, pero puede ser introvertido y tener un apego sano, ¿no? A eso voy. Es decir, una persona puede ser introvertida y no tener un estilo de apego evitativo. Claro. ¿Sabes? No, es que yo creo que, a ver, cuando estudiamos diferentes modelos, yo tu tendencia la entiendo. Yo tu tendencia la entiendo, ¿no? Porque intentamos como aunar todo el conocimiento, ¿no? Decir, bueno, y esto tal, ¿sabes? Pero claro, sí, pero claro, a veces se trata de acotar los modelos en la explicación que nos pueden dar, porque a lo mejor no van a coincidir con otros modelos, ¿no? Entonces, a mí, a ver, lo que más me importa este modelo es a nivel funcional y a nivel de intervención. ¿Por qué? Porque lo que vamos a encontrar es que la patología va a venir dada por lo que la gente hace para sentir o no sentir aquello que le duele. Esto es lo que a mí me Claro, interesa. O sea, lo que a mí me interesa es, si si tú te regulas estando en soledad, ¿vale? Pues yo ya voy viendo que eres un estilo de apego evitativo, ¿no? Vale, ¿qué haces cuando sientes culpa? Claro, es que cuando siento culpa, yo lo que hago es sobrecompensar, cuidando de manera compulsiva. Y ahí es donde está la patología, Adriana. Ahí es donde claro, encontramos la patología. Y el reto es que, que precisamente deje de hacer eso que le regula, para que aprenda a regularse de claro, manera más sana. Y al final el reto consiste en poder sentir estas emociones que a priori son negativas sin tener que hacer nada para dejar de sentirlas. Mira, fijaos, si las personas fuésemos capaces de sentir ansiedad y no hacer nada para dejar de sentirla, estaríamos sanos. Claro, totalmente. claro, el tema es, si yo pudiese sentir ansiedad y ya está, siento ansiedad, no hago nada. Pero claro, ya, pero es que siento ansiedad cuando estoy sola. Agorafobia porque ya tengo que estar acompañada, porque tengo que llamar y ya la solución intentada, que esto nos lo explica también muy bien Nardone en su terapia breve estratégica, la solución intentada se convierte en el problema. ¿El problema de qué? De no querer sentir lo que siento. Esto es lo que al final, este es el precio tan caro que pagamos a nivel evolutivo. Hay una frase también de Anabel González que cuando si os gusta la disociación y el trauma también os animo a que la estudiéis, que dice, el mayor problema que tenemos las personas que no tienen los animales es que no queremos sentir lo que sentimos y que muchas veces hay emociones que generan otras. Por ejemplo, imagínate que yo siento mucha rabia y automáticamente siento culpa porque siento rabia y ya se me genera una emoción parásita porque es que yo no quiero sentir rabia y Totalmente, me siento mal. ¿No? Entonces, ¿cuál es la emoción que hay que trabajar ahí? La culpa por sentir rabia. El problema no es la claro. rabia, es que yo me siento mal por sentir rabia. Entonces, no me permito sentir lo que siento. Sí, yo Entonces, creo que ese es el mayor problema, claro, no permitirse sentir. el mayor problema que tenemos es que no queremos sentir lo que sentimos y que queremos sentir otras cosas. Y que a veces sentimos algo que nos avergüenza.
¿no? La vergüenza también está ahí, por ahí pululando, Claro. que son emociones puramente humanas, ¿no? La vergüenza, la culpa, la conexión, todas estas emociones son puramente humanas. Beatriz, Entonces, sí, la pregunta de gracias, Adriana. Adriana. Sí, la pregunta, Gracias, Beatriz. la pregunta de Adriana, nada más para hacer ahí una Sí. intervención, me recordó una paciente mía que tenía una mamá tan extrovertida, tan exageradamente extrovertida, que metía a su hija en todo lo que fuera, en equitación, ballet, y la chica era muy tímida, entonces yo trataba de sacarla, pero era una mamá totalmente nutritiva, muy cariñosa, muy cuidadora, ¿verdad? Entonces ahora que vos decís eso, me recuerda eso, ¿verdad? Como la chica, esta paciente mía, me dijo que más bien la extroversión de la mamá la hacía sentirse tímida, ¿verdad? La inhibía y no precisamente, creo que responde Adriana, no era evitativa, ¿verdad? No sé si me equivoco. Claro, es que yo el tema de ser evitativo o no con la introversión-extroversión habría que ver. O sea, habría que verlo, habría que verlo. Porque puede ir por un lado o pueden ir por otro lado. Entonces, yo ahí no me atrevería a profundizar más. Ahí no me atrevería a profundizar más. Si al final de lo que se trata es de entender, o sea, el modelo Parcube de lo que se trata es de entender cómo ha sobrevivido la persona, qué estrategias ha tenido que hacer la persona, que en su momento dado fueron adaptativas, pero que en la edad adulta son desadaptativas. Por ejemplo, vuelvo al tema del maltrato o del abuso sexual en la infancia. Si mi padre abusa de mí, es completamente adaptativo que yo sienta apego al perpetrador, porque yo no puedo huir de él. Entonces, si yo me someto y siento apego al perpetrador, tengo más posibilidades de sobrevivir. Es completamente adaptativo. Ahora, si yo sigo esa estrategia en la edad adulta con una pareja, estoy en lo más desadaptativo que puede haber, ¿no? Entonces, de lo que se trata este modelo es que entendamos cómo ha sobrevivido la persona, cómo se ha instaurado esa estrategia dentro de la persona en función de estas emociones, que es como sigue funcionando a día de hoy y que es lo que nos está generando la psicopatología. En esencia es esto de lo que estamos hablando. ¿Alguna pregunta más que no sea Adriana, si tú habías ya terminado o no? No sé. Hola, Ah, hola, perdón. hola Sí, Sandra. hola, Sí, una pregunta sí, que me está ahora surgiendo. Con respecto a la rabia, un sí. apego desorganizado, ¿cómo se relacionaría? Así como el evitativo es hacia adentro y el ansioso hacia afuera. De las dos formas. El estilo o sea, un apego desorganizado va a sentirlo todo a la vez y desordenado y por su orden. O sea, por ejemplo, el TLP es un claro ejemplo con la rabia. El TLP, vendría por el apego ansioso, a diferencia de los psicópatas que no sienten culpa, el TLP hace muchísimo daño. El TLP puede llegar a ser muy agresivo, destroza mucho, pero ¿cuándo lo hace? Cuando siente un posible abandono. Pero ¿qué pasa después? Que siente muchísima culpa, ¿no? E intenta reparar el vínculo. Pero cuando ve que a lo mejor no puede reparar el vínculo, vuelve a percibir ese abandono y se vuelve a llenar de rabia, ¿no? Entonces es una especie de ataque, sumisión, ataque, sumisión, ataque, sumisión. Cosa que el psicópata, porque muchas veces, se puede llegar a confundir. Es decir, un trastorno límite de personalidad porque pueden llegar a ser muy destructivos, ¿no? Se puede confundir con una sociopatía o con una psicopatía. Pero la diferencia es el sentimiento de culpa. El TLP siente muchísima culpa real. O sea, son muy conscientes del daño que hacen y les gustaría poder controlarse y no hacerlo. Pero cuando perciben el abandono real o imaginario, la falta de conexión, el pánico, entonces ahí pasan a relacionarse desde la rabia. ¿Cómo? Rabia inhibida o rabia expresada, sumisión, control, y luego desde la culpa. ¿Vale? Vale, vale, es decir, con todas las emociones no tienen Claro, una estrategia clara, no, ¿no? Como que claro, efectivamente, porque en eso consiste el apego desorganizado. O Vale. sea, los evitativos y los ansiosos, aunque las estrategias han sido pobres, pero han podido organizar una estrategia. Si yo no lloro y yo no hago tal, mis padres me aceptan, vale. Si yo me quejo mucho y me quejo constantemente, mis padres me hacen caso, vale.
Aprendo a no demandar nada, aprendo a ser invisible, apego evitativo, aprendo a llamar la atención, estilo de apego ansioso. ¿Vale? Por un lado, en la edad adulta vamos a tener pues, los evitativos dependientes, que son personas muy invisibles. Por otro lado, en el estilo de apego ansioso podemos tener un histrionismo. Ambos psicopatológico, pero me he podido organizar de alguna manera. Pero el estilo de apego desorganizado no se ha podido organizar ninguna estrategia porque las figuras de apego eran imprevisibles, o bien daban mucho miedo, o bien estaban muy desreguladas emocionalmente. Por ejemplo, una madre con una depresión profunda, pues posiblemente pueda generar un estilo de apego desorganizado. Una madre o un padre, ¿no? Con alcoholismos, todo lo que sea una falla estructural del sistema, y por falla estructural entendemos adicciones, psicopatologías, enfermedades físicas también, ¿no? Pero el sistema ha fallado en dar en ser consecuente, ¿no? Entonces, eso genera miedo y eso genera un apego desorganizado, porque no puedo generar una estrategia. Entonces es Vale. como, buf, ahora hago esto, ahora hago lo otro, pero todo desorganizado. Vale, perfecto. Muchas gracias, Beatriz. Nada, son las 5, pero si hay una pregunta más, la cojo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Hola, buenas. Hola, María. Perdón, que no me puedo poner la Nada, cámara. no te preocupes. Una pregunta, no me queda claro en los evitativos dependientes ¿Sí? que tienden a cuidar excesivamente, al perfeccionismo y un ¿Sí? poco a esa baja autoestima, entiendo, ¿no? ¿Sí? La culpa ahí, No, pero no, fíjate, no, pero bueno, pero a ver, el evitativo, fijaos, el evitativo es cuidador compulsivo, pero no tiene una baja autoestima. Solo confía en solucionar las cosas. Esto lo vamos a ver en las clases más adelante, ¿eh? o sea, lo que has dicho antes de soy defectuoso, Sí, eso es la vergüenza. Eso está la relacionado vergüenza. con la vergüenza, efectivamente. La vergüenza es una sensación de soy defectuoso. Pero ojo con los evitativos, porque los evitativos al final son personas que únicamente confían en sí mismos para solucionar las cosas. Claro. ¿Mm? Vale, Entonces, vale, de todas formas, todo esto quedan todavía 3 clases y vamos a ir viendo lo que es la relación de cada estilo de apego con la autoestima y todo esto en las siguientes clases. No os preocupéis, María, que te va a quedar claro. Vale, genial, gracias. Nada, a ti. ¿Sí? No sé si, Sara, querías hacer una Hola, pregunta. sí, Sí, es que vale. precisamente me pasa un poco igual, que creo que, a ver, el ansioso dependiente es como el que tenemos claramente en la cabeza, el Ujú. evitativo controlador es como muy fácil de verlo, pero tengo mi dificultad en reconocer el evitativo dependiente y el ansioso controlador. Vamos a ver, el evitativo dependiente es el codependiente. El evitativo que no es un Claro, pero dependiente. me es como curiosa la idea, es lo que tú dices, ¿no? La equifinalidad, seguramente que Claro. entiendo de no conecto, lo hago desde la frialdad, pero soy cuidador. No, es que son 2 tipos diferentes. Es que está el evitativo dependiente y el evitativo controlador. El evitativo Vale, controlador no conecta, estaríamos en la psicopatía. Y el evitativo exacto. claro, y el evitativo dependiente es el codependiente. Lo que pasa que es que aquí, claro, aquí hay un tema que yo creo que es un tema de... Yo me encuentro muchas veces dando clases, yo doy muchas clases de estos temas, que entendemos dependencia emocional, yo fijaos, he oído dependencia emocional, que es lo mismo que codependencia y que codependencia emocional. Codependencia emocional no existe. Es un término que no sé de dónde se ha sacado. No existe. La codependencia y la dependencia emocional no son lo mismo. La dependencia emocional es una necesidad del otro por un miedo terrible al abandono. Y viene precisamente de un sentirme abandonado en la infancia. La codependencia es un término que surge en los años 70, precisamente en las clínicas de los 12 pasos, cuando se ve que ciertos familiares de personas adictas boicotean el tratamiento, o cuando la persona empieza a surgir, ellos hacen conductas bizarras como pues, comprar droga a los drogadictos, ¿no? Porque la dependencia emocional, yo dependo del otro, y en la codependencia yo dependo de que el otro dependa de mí. Es distinto. Es que no tiene que ver la dependencia emocional con la codependencia. ¿Vale? La codependencia es un cuidado compulsivo, pero porque yo creo que lo tengo que hacer. Y este término, lo que os digo, surge en los años 70 y no es dependencia emocional.
¿Vale? Entonces, la Claro. codependencia va por el lado evitativo y la dependencia emocional va por el lado ansioso. ¿Vale? Exacto. Vale, Claro, vale, vale, vale. claro. Pero Claro, es es que, que el hecho de mezclar evitativo, que es como un término, ¿no? Que uno ya ve claramente, el evitativo, el que evita, ¿no? Dependiente era lo que a mí me estaba, claro, pero claro, no daros cuenta de una cosa, los desde la evitativos, culpa. claro, pero los evitativos sienten muchísima ansiedad. O sea, cuando hablamos de evitativo no significa que no, no, el evitativo siente muchísima ansiedad. Pasa que hacia adentro. Cla- Culpa, cuido. Claro, claro, efectivamente, pero es hacia adentro. Es hacia adentro. Y se llama evitativo porque lo que, digamos que lo que evita es conectar para sentir ciertas cosas, ¿no? El ansioso es hiperconectar. Pero no significa que un estilo de apego evitativo no sienta ansiedad, siente muchísima ansiedad. De hecho, por ejemplo, el TOC es un trastorno de ansiedad del estilo de apego evitativo y imagina, la hipocondría también. ¿Vale? Lo que pasa es que, Claro, el- entiendo, sí. Como va ¿vale? dentro, como, exacto, va dentro del evitativo, pero es un concepto diferente. Claro, pero no te Concepto más preocupes porque lo vamos a ir viendo. O sea, en las siguientes clases vamos a ir clarificando más y ya veréis como al final de, por lo menos de mis 6 clases, espero yo que esto lo tengáis claro. Ya vamos viendo en función de la rabia, ¿no? Rabia inhibida, culpa hacia adentro, vergüenza hacia adentro o hacia afuera, y vamos viendo los diferentes estilos de apego, cómo se manifiestan. Que eso al final es lo que nos interesa porque es lo que nos va a dar la psicopatía. ¿Bien? Claro. Bien, Bien, gracias, Beatriz. Sara. A ti, Sara. Bueno, pues terminamos la clase de hoy. Agradeceros haber estado aquí conmigo, a los que estéis en diferido, pues también. Agradeceros cuando estéis aquí y nos vemos el viernes, que seguiremos con los estilos de apego y cómo se relacionan entre ellos. Vamos a trabajar autoestima de los diferentes estilos de apego y seguro que todos estos conceptos os van quedando un poquito más claros. ¿Vale? Un abrazo y nos vemos el viernes. Chao. Chao, Gracias, chao. gracias. Gracias. Gracias, Beatriz.